Muy buenas tardes, nosotros somos La Mera Mera, La Caminera, música mexicana chida, y estamos muy contentos de participar con ustedes con esta música que huele a campo, que huele a terruño, que huele a fogón. Quédense con nosotros y suban el volumen a sus aparatos, porque ya llegó la música mexicana chida. ¡Venga! Muy bien, pues buen día a todos. Gracias por estar en este evento, en este tercer Congreso Nacional de Educación Pública, de la reflexión a la acción hacia un programa transformador, 100 años con la Secretaría de Educación Pública en esta etapa de región sur-sureste. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Esperemos que estos próximos 4 días de trabajo sean provechosos. Estaremos participando el 24, 25, 26 y 27 de agosto de este pandémico 2021. Y pues bueno, agradecemos a todas las instituciones y universidades que están apoyando este importante evento, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Consejo Nacional de UMAS y PIMS y a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. También muchísimas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad de Guanajuato y al Frente Nacional por la Educación Pública, Gratuita, Laica y Obligatoria. Ahora, bueno, siguiendo el programa, vamos a ceder el uso de la palabra y los micrófonos para que tenga a bien inaugurar estos eventos, estos días académicos, a la maestra Eva Paola Arena Loera de la Universidad de Guanajuato. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y durante estos 4 días de trabajo. El Frente Nacional por la Educación Pública, Gratuita, Laica y Obligatoria, desde el reconocimiento de la pluralidad nacional, el día de hoy nos convoca con un fin común: la recuperación de diversas experiencias que guarda la educación pública en nuestro país. Por un lado, con el propósito de reflexionar las problemáticas sentidas por actores y usuarios de la educación pública, y por otro, para documentar las prácticas que las mismas personas han construido para hacer frente al acontecer educativo que enfrentan. Este trabajo vivo se funda en la Declaratoria de Tamaulipas, que el 8 de octubre de 2020 puso de manifiesto un análisis de las traducciones posibles al artículo 3º constitucional que han dejado entrever la insuficiencia del cumplimiento que supone las disputas de laicidad de conservadores iniciadas en el siglo XIX y continuadas hasta nuestros días, expresándose en la simulación y discrecionalidad de la aplicación del precepto de ley para el desarrollo pleno de las facultades del ser humano, la atención por la territorialización de los cuerpos de las personas y el control de su sexualidad, la narrativa en torno a la gratuidad de la educación que oculta las problemáticas de los gastos que genera y de los que incluso se han tenido que hacer cargo doblemente familias, profesorado y alumnado, en su ánimo de mantener la llamada continuidad pedagógica derivada de la contingencia sanitaria por la pandemia que nos aqueja. La distancia entre la reforma escrita del artículo 1º constitucional y su efectivo disfrute en todos los niveles educativos, incluyendo la educación superior, y la protección de la autonomía universitaria establecida en la fracción 7ª del 3º, con las contradicciones que ello acarrea,
y el anhelado carácter público del espacio escolar, donde sucede el proceso de socialización subsumido en la singularidad humana. Por otro lado, relativo a traiciones, la Declaratoria de Tamaulipas mostró que el sistema educativo nacional contribuye a que la educación se encuentre sitiada por la política y el mercado, que la obligatoriedad desconoce la pluralidad humana, que la sacralización de la mercancía enaltece a la meritocracia, glorificando la producción, acumulación y gamificación como tendencia general para el aumento de la lealtad clientelar. En tanto se diezma la vocación educadora, la creatividad, recreación y vitalidad humanas. Esto es determinado por normativas institucionales injustificadas y fetichizadas, que a su vez determinan el avance de ciertos grupos, quienes son agentes operarios de la evaluación académica, y por tanto definen lo que es valioso bajo el parámetro de la lógica mercantil, aunque sea inútil o dañino para la población mexicana, e incluso menoscabe la autonomía con tal de cubrir la cuota correspondiente para acceder a los recursos disponibles. Por otra parte, el Estado no ha reconocido la insuficiencia presupuestaria para sostener la gratuidad de la educación, dejando que las familias y el profesorado asuman ciertos costos sin que estos últimos logren un salario y trabajo dignos. En relación con la autonomía, se precisa distinguir entre libertad de cátedra e imposición de programas de estudio y estímulos por el uso faccioso que se ha hecho de esto. Finalmente, la Declaratoria de Tamaulipas subrayó que la suspensión del espacio público que representa la escuela no se resuelve mediante la activación de difusión digital, televisiva o radiofónica de los contenidos educativos. Lejos de ello, en la presente se observa que la ausencia de presencialidad agudiza la insensibilidad del otro y de sí mismo, ante la separación de la corporalidad propia de la interacción humana. Con esta declaratoria surgió la necesidad de crear el Frente Nacional por la Educación Pública Gratuita, Laica y Obligatoria, para que se diera continuidad a las reflexiones de la educación en nuestro país. Fue así que el Frente convocó a un permanente tercer Congreso Nacional, de cuya primera edición surgió la resolución de Guanajuato el 27 de enero del 2021, en la cual se acuerda la suscripción a la Declaratoria de Tamaulipas, sumando como afirmaciones las siguientes: que el Estado Nacional abandonó su obligación constitucional para el cumplimiento de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria a 60 años de haber creado la Secretaría de Educación Pública, que rumbo a los 100 años de su creación, la misma instancia vela por el cumplimiento de una norma con carácter comercial a través de la praxis de visiones epistemológicas que sirven de guías para la modificación de planes y programas de estudio y son útiles para la imposición de la tecnología educativa convenientemente acelerada por la pandemia, que no solo ha dejado en la exclusión al alumnado y profesorado que no pudieron o no han podido sostener la función educativa por falta de recursos y por tener que cubrir otras necesidades vitales, sino que niegan tanto la emergencia de saberes que ponen al servicio prácticas pertinentes para la solución de problemas a distintos niveles, como la organización comunitaria. En suma, niegan la vida, pues para el Estado Nacional la vida nunca ha sido el centro de la economía. Esta pedagogía de la negación de vida enmarca los modos en que los contenidos educativos se abordan, creando así subjetividades que aspiran a trabajar más para la acumulación, aunque no les quede tiempo ni usen el espacio público para la creación comunitaria de saberes no occidentales. Para simular que esto no es así, los recintos educativos han llevado la discusión de los derechos humanos a su interior, desviando así las responsabilidades que le competen al Poder Legislativo y Judicial, lo que ni resuelve los problemas de violencia dentro de las escuelas, ni permite desvelar que las leyes existentes han dejado de ser un principio de justificación, en tanto que son injustas. En este sentido, tanto las leyes como su praxis en la sociedad y en las escuelas laceran la supuesta armonía de la existencia humana que fue prometida desde la reforma del Tercero Constitucional en 1946, empezando por el hecho de la negación de la pluralidad y el mandato de un ser universal y exitoso, científicamente fundamentado, por supuesto. Estando en estas condiciones, se han observado iniciativas educativas inspiradas en la afirmación de esta pluralidad cultural y científica, por lo que la resolución de Guanajuato expresa su reconocimiento por impulsar lo que es común, solidario y recíproco.
En esta tarea participa profesorado y sus comunidades de manera comprometida, sabiendo que falta por recorrer mucho camino para apoyar la tarea de poner la educación al alcance de las comunidades indígenas y campesinas, así como el rescate de la tradición de las escuelas normales rurales. Estos resolutivos se integraron a la Declaratoria de Tamaulipas y de donde derivan se han generado la conjunción de 35 instancias entre instituciones de educación superior y organizaciones civiles, 53 ponencias, alrededor de 60 expositores y 6 conferencias magistrales que se sumarán a lo que se trabaje esta semana en el Congreso de la Región Sur-Sureste. A nombre de mis compañeros y compañeras aquí presentes, se extiende así la invitación a suscribirse a la presente iniciativa y adherirse al Frente Nacional por la Educación Pública, Gratuita, Laica y Obligatoria. Siendo las 9:21 del martes 24 de agosto de 2021, se declara inaugurado estos trabajos. Gracias. Muy bien, pues gracias a Eva Paula Arena Loera de la Universidad de Guanajuato por este mensaje y la declaratoria inaugural del Congreso Nacional de Educación Pública. Ahora, bueno, las palabras de bienvenida a este evento por parte de integrantes del comité organizador. Vamos a agradecer a Juana García Palomares del estado de Chiapas y a Manuel Alfonso Ansaldo Meneses del estado de Chiapas, también del Consejo Nacional de UMAS y PIMS, que nos den el mensaje. Muchísimas gracias, estimados compañeros. En primer lugar, deseo desde Chiapas hacer un gran reconocimiento a este comité organizador por el esfuerzo que ha venido realizando para involucrar a todos y todas los que hacemos uso de la educación o del artículo 3º constitucional en todas sus facetas. Este esfuerzo por revisar su contenido, por revisar su aplicación, por aportar las áreas de mejora una vez identificadas, es un esfuerzo gigante y es un esfuerzo que sin duda alguna va a tener sus frutos. Desde Chiapas nos congratula poder tener el aliento de nuestros hermanos del norte, de nuestros hermanos del centro, quienes preocupados por la enorme necesidad que existe de tener una educación acorde a el país que tenemos, acorde a lo que aportamos, acorde a quienes somos, nos congratula y nos alienta el saber que tenemos ese respaldo desde el norte, desde el centro y próximamente desde el noroeste también. Es para nosotros, desde aquí, desde el sur-sureste, una región muy rica y muy diversa, integrada geográficamente por los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Es para nosotros muy importante poder tener este respaldo, poder ir bordando y poder ir involucrando y además entusiasmando a todos aquellos actores, a todas aquellas personas que solamente a veces nos quejamos, pero no aportamos hacia la solución que tenemos en este tema tan importante que es la educación. Esta última situación de pandemia que nos ha colocado a la necesidad de, entre comillas, estar aislados, nos ha obligado a buscar los mecanismos que nos permitan poder entrelazar y poder estar conectados, poder estar comunicados para ir atendiendo los diversos problemas que tenemos. Y uno sin duda que se ha puesto de manifiesto, aparte del que tiene que ver con la economía, es el que tiene que ver con la educación. Encontrar qué tipo de educación requerimos, encontrar cómo debe aplicarse esa educación, encontrar qué modelo de educación se necesita para el norte, para el centro, para el sur, es sin duda alguna una tarea mayúscula. Y es una tarea que solo los buenos hombres y las buenas mujeres
que estamos comprometidos con México, podemos ir asumiendo, podemos ir avanzando y podemos ir construyendo para poder decirle al Estado mexicano, esto es lo que quieren, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos. No podemos dejar de reconocer que el constituyente, desde su constitución, desde su inicio hasta nuestros días, ha venido haciendo esfuerzos, y en un rato más vamos a ver las derogaciones, las adiciones y las reformas que ha tenido el tercero constitucional. Sin embargo, huelga decir que estas modificaciones, a pesar de que están hechas en el seno del Congreso de la Unión, no reflejan sin duda alguna el espíritu y sobre todo las inquietudes de quienes somos los usuarios de ese tercero constitucional. Por ello, es muy importante destacar que el propósito del Tercer Congreso Nacional de Educación Pública de la Reflexión a la Acción hacia un programa transformador a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública tiene el objetivo de construir una valoración que distinga dos lógicas o racionalidades distintas. Por un lado, la lógica del mercado, por otro lado, la lógica educativa o pedagógica. Los objetivos específicos: generar un espacio de diálogo, análisis sobre el proyecto educativo del artículo tercero constitucional para orientar las transformaciones necesarias en el sistema educativo en todos y cada uno de sus niveles. Concentrar un conjunto de trabajos que den cuenta sobre la situación en que se encuentra la educación en sus diversos niveles y modalidades, en el espacio rural, así como la proyección educativa en distintos campos o áreas: laboral, social, cultural, religioso y desde luego político. También poner en diálogo frontal las distintas visiones construidas entre los actores indígenas y campesinos sobre la educación que ofrece el Estado a la que ellos quisieran darse. Dar continuidad al debate y la comprensión respecto a los sentidos y significados de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria en los espacios rurales. Esclarecer el lugar que ocupa la evaluación educativa, anarquía uniforme o simulación perversa. Nos hemos comprometido a construir un espacio público en donde tenga lugar el diálogo deliberativo entre académicos, docentes, estudiantes e interesados en la educación pública, al igual que la heterogeneidad de usuarios de los diversos educativos, por ejemplo, nosotras, las mujeres que somos madres, abuelas de los educandos. El fin es problematizar desde investigaciones y o vivencias específicas de los diferentes sectores la situación, o mejor dicho, situaciones actuales de la educación, y que ello derive de una demanda de reformas constitucionales para la educación pública en México. Los invitamos para que durante estos 4 días podamos estar atentos a, sin duda, las importantes ponencias que tendremos a lo largo de estos 4 días. Los invitamos a que con un ojo crítico y sobre todo constructivo podamos ir bordando y construyendo este nuevo tercero constitucional que lo necesita México, que lo necesitamos los mexicanos, que lo necesitamos todos. Muchas gracias, bienvenidos, y hacer de este tercer congreso del sur-sureste un espacio reflexivo, pero sobre todo un espacio armónico en donde podamos aportar lo mejor de nosotros. Enhorabuena y muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos los que están detrás de este gran esfuerzo. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, gracias a Juana García Palomares por este mensaje de bienvenida. Ahora escucharemos a Manuel Alfonso Ansaldo Meneses, de parte del Consejo Nacional de UMAS y PYMS. Sí, muchas gracias. Voy a empezar haciendo una pequeña cita.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Creo que este es un escalón más para la reflexión, aún perfectible. Aún hay muchos ausentes, aún estamos apenas vislumbrando todo el proceso que necesitamos recorrer, aún todavía es un espacio mayoritariamente académico, aún todavía necesitamos bajar estos trabajos a ras del suelo, cosa que es extraordinariamente complicada. Nosotros que vivimos en el sur-sureste, que convivimos en los poblados, que hemos recorrido Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, etcétera, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, nos hemos dado cuenta cuánto este discurso campesinista, indigenista, está más bien plagado de folclorización, ha promovido una falsa radicalidad que hemos visto sus confrontaciones con motivo de los 500 años y los vamos a seguir viendo, pero que también tiene reivindicaciones históricas que han sido pospuestas y algunas que se han convertido en un vacío. Sí, creo que necesitamos todavía reflexionar mucho. Como bien se decía, uno de los llamamientos es poder conformar este Frente Nacional por la Educación de tal manera que podamos discutir los problemas de fondo, entender o plantear las diferentes aproximaciones a la situación actual para poder realmente entrarle a este tema tan importante. Como decía Juanita, vamos a ver ponencias que seguramente van a aportarnos algunos elementos, algunas que quieren ser promotoras de discusión, generadoras de debate, y al fin de cuentas es un trabajo por hacer. Creo que del sur-sureste estrictamente, pues prácticamente no hay ninguna academia y lo que tenemos es sociedad civil. Entonces, todavía nos resta un gran trabajo. A pesar de haber intentado incorporar a compañeros de CENTE o del sindicato, o haber intentado incorporar compañeros de indígenas, maestros, investigadores y demás, todavía tenemos mucho esta poca consistencia derivada de la dispersión que nos generó la llamada unidad nacional, ¿no? A fin de cuentas, estos procesos son fácilmente identificados por las comunidades como agresivos y de alguna manera han motivado los aislamientos y la reconstrucción de procesos bastante complicados que veremos en el transcurso, yo creo que de algunas de las ponencias. Entonces, como decía Juanita, como decía la compañera Paola, pues esto es un paso más. Este es parte de un proceso que tenemos que seguir construyendo, que desafortunadamente algunos, bueno, ya tenemos camino recorrido y esto nos obliga quizá a intentar redoblar los esfuerzos a pesar de que las potencias ya hayan decaído, pero sí nos da muchísima alegría que haya jóvenes estudiosos que estén preocupados por lo que sucede en el mundo y que estén decididos a pasar a la acción. Este es el reto, ¿sí? Cómo llevar a la acción las cosas, cómo pasar a un programa que realmente se convierta en transformador de la realidad inmediata, ¿sí? Tanto proponiendo acciones estructurales como modificaciones a la ley o al aparato o a las políticas públicas, pero también viendo estas alternativas autónomas, autogestivas, autosuficientes, que han sido parte de lo demolido, de las ruinas que estamos encontrando, como las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, que en su momento eran totalmente autónomas, en el momento que son sometidas a la educación, se convierten en dependientes, en parasitarias, en depredadoras y en contribuyentes a la destrucción. Entonces, pues otra vez,
me sumo a la felicitación general, agradezco el enorme esfuerzo de los compañeros del comité organizador. Creo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas es un ejemplo para las universidades del país en este tema. Creo que a pesar de que en su momento la percepción pública sobre este maravilloso estado es bastante compleja, de todas maneras ha dado mucho que hablar con este esfuerzo, y que se han sumado tan importantes académicos, estudiosos y sobre todo militantes de su convicción, cosa que es particularmente trascendente. No es solamente que tengan el interés académico o la determinación laboral, sino también sentimos la convicción, sentimos la necesidad de proponer alternativas concretas y son un motor. Entonces, gracias por llevarnos casi a rastras, pero a fin de cuentas creemos que esta es la parte más importante y les agradecemos mucho. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues Este juego de la vida, a veces adverso, a veces divertido, nos pide, nos exige tener un pensamiento crítico. Y ahí, como base, está la educación. Educación para cuestionarnos nuestra realidad y transformarla. Porque en esta vida, de repente nos tocan puras cartas marcadas.